Bueno, buenos días. Vamos a continuar con nuestro aniversario, con otra de las enseñanzas que Dios nos ha permitido tener. Hoy continuamos con la tercera y vamos a Lucas capítulo 8 del 22 en adelante, hasta el 25. Lucas 8, 22 al 25. Y el título del mensaje es Árbol de vida para las naciones. El Señor está en medio de ti. Árbol de vida para las naciones. El Señor está en medio de ti. Y esta es la tercera enseñanza de toda la serie que estamos estudiando en nuestro aniversario. Lucas 8 del 22 al 25. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice así: Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Háblanos a través de lo que nos quieres enseñar esta mañana como árbol de vida para las naciones. Aquello, Señor, que ya tú has planeado enseñarnos como tus discípulos. Lo que tú quieres que aprendamos en medio, Señor, de este quinto año de servicio. Gracias, precioso Dios. Amén. Bien, el texto es un texto de esos fuertes. Jesús, en el contexto inmediato, pues se ha visto que ha estado trabajando, ha hecho grandes recorridos. Y bueno, uno cuando hace recorridos, cuando uno trabaja, uno tiende a cansarse. Se ha enfrentado a gente que ha mostrado enemistad contra él, oposición, ha sanado enfermos, ha predicado, multitudes se han agolpado, la madre y los hermanos le han buscado también, pero ha dicho que son su madre, son sus hermanos los que hacen su voluntad. Y puedo preguntar, ¿alguno aquí necesita vacaciones? ¿Está cansado? Y es probable que sí estemos cansados de muchas cosas. Y hay 5 tópicos en este texto que quisiera tratar. Primero, Jesús tiene un plan para sus discípulos. Segundo, las tormentas vienen. Aunque Jesús sea el que nos ha invitado a entrar a la barca, las tormentas vienen. Tercero, Jesús es todopoderoso. Todopoderoso. 4, hay preguntas que el maestro nos hace y hay preguntas que nosotros hacemos. Y quinto, tengamos fe. Entonces empecemos desde lo primero. Y lo primero es: Jesús tiene un plan para sus discípulos. El Señor le ha dicho, y empieza así el versículo, le ha dicho: síganme, síganme hacia el otro lado. Y cuando Jesús dice síganme, me recuerda el inicio cuando Él llamó por primera vez a los discípulos. Algunos estaban pescando y eran expertos, sabían de tormentas, sabían de todo eso. Otros eran del tributo,
Otro, pues se dedicaba a la parte miliciana y así sucesivamente. Y cuando Jesús les llama por primera vez, ellos le siguen, no lo dudan. Y a este llamado, bueno, tal vez recordaron, sí, el Señor ya nos ha llamado una vez, hemos seguido. Ahora el Señor le dice, síganme, síganme, vamos al otro lado. Es decir, que este plan de pasar de un lado al otro se lo inventó Jesús, se lo inventó el Señor. Y los hermanos le siguieron, los discípulos le siguieron. Y la mayoría de pronto ni siquiera se esperaba una tormenta. Pues es que a veces uno cuando sigue a Jesús, uno se imagina que no va a haber tormenta, no va a haber problema, no va a haber circunstancias adversas. Porque, si Jesús es el que nos ha dicho, sígueme, se supone que todo va a estar bien. Y se parece al evangelio que muchas veces se ha venido, ven y no te va a pasar nada. Ven a Cristo y todo va a estar perfecto. Ven a Cristo y pararás de sufrir. Pero lo hermoso de esto es que Jesús es el que nos ha llamado. Y si Jesús nos ha llamado a pasar al otro lado, Jesús tiene el control. Jesús fue quien con su propósito nos llamó y nos ha llamado para enseñarnos, para descansar en Él. Y es que no solo aprendemos cuando llegamos al final del camino, aprendemos en medio del camino con las dificultades de ese camino. Y la pregunta es, tú de pronto has vivido años, te crees experto en tormentas, pero cuando llegan, ¿cómo te sientes? Bueno, y la mayoría sabían qué hacer porque eran pescadores. La mayoría habían trabajado noches enteras y de pronto tiempos donde han venido tormentas, pero en medio de eso, la tormenta los cogió de repente. Entonces, Jesús tiene un plan para nosotros. Árbol de vida para las naciones en todo este tiempo que Dios nos ha permitido estar, ha tenido un plan y quiere vivir con nosotros en ese plan. Segundo, versículo 22, a ver, que las tormentas vienen. Y a veces Jesús parece dormido, y Jesús estaba dormido, tal vez por el cansancio del viaje, tal vez por enseñar a sus discípulos, pero mientras Jesús dormía, al principio todo estaba bien, pero de un momento a otro, en mar adentro, en lago adentro, empezó una tormenta, de ese tipo de tormentas que asustan. Te pregunto, ¿te has asustado por alguna tormenta? ¿Has sentido miedo de una tormenta? Y dice la palabra que la barca se anegaba, se estaba inundando, se llenaba de agua. ¿Alguna vez has experimentado el nadar y sentir que no puedes contra la corriente y que tragas agua y te ahogas? Bueno, esto lo ha experimentado muchos en medio de los problemas. Y ellos vivían en una fuerte tormenta. Y después de haber trabajado tan fuerte con Jesús, uno se pregunta, ¿pero por qué ha de venir la tormenta? Después de haber servido a las multitudes, después de ver sanidades, trabajar en todo eso, y ahora ¿por qué las tormentas tienden a llegar? Eso es algo que uno se pregunta. Y ellos vivían esa tormenta tan fuerte después de haber trabajado con Jesús. Y uno a veces dice, si estoy trabajando con el Señor, ¿por qué tienen que venir? Y las tormentas tienden a mostrar que como seres humanos somos frágiles. Las tormentas dejan ver lo pequeño que somos. Estos días veía un video de un barco que colocaban, de esos barcos militares, navales, y cómo las olas gigantescas parecían que lo querían voltear. Y en medio de todos ellos confiados, asustados, pero confiaban en los instrumentos, en cómo iban a llegar, y estaban filmando desde lo más alto.
transmitiendo en vivo. Eso fue por Facebook. Y, ¿sabe? Aunque esos barcos son grandísimos, en medio del mar se veía chiquitico. Y a veces las tormentas nos dejan ver lo pequeño que somos, lo frágiles que somos. Y quiero que sepas esta mañana, en este ayuno, que Jesús está en control. Que a Él lo despertamos nosotros y Él nos escucha. Y Él reprende el mar. Y cuando reprende el mar, todo queda en calma. Así que el Señor no va a dejar que las tormentas nos agobien de tal manera que nos derriben. Y esa es la promesa para ti, árbol de vida. Sobre las tormentas el Señor trae bonanza. A Jesús no le quedan grandes tus problemas. Para Jesús no es más grande esos problemas. Él es más grande que cualquier circunstancia. Y eso nos lleva a la tercera parte. Jesús es todopoderoso. Juan 1:1 nos deja ver que Él es el Verbo de Dios, que en el principio era Él, desde los siglos, desde siempre, desde la creación ha estado Él. Todo por Él ha sido hecho. El Salmo 93 también lo muestra. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme su trono desde entonces. Tú eres eternamente, dice el salmista. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Ese versículo 4 del Salmo 93. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Es decir, Jesús es todopoderoso. El Señor está aún encima que cualquier tormenta. Es más fuerte, tiene el control. Árbol de vida para las naciones, el Señor es tu Dios, es quien te da la fuerza, es quien te protege. El Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza. Cuarto punto, también hay preguntas de parte de Dios, pero también de parte de nosotros. ¿Y cuál es la pregunta que ahí aparece? ¿Dónde está vuestra fe? Dice la versión de Reina Valera. ¿Dónde está vuestra fe? Y a veces sí, en medio de las tormentas, se uno pregunta, ay, ¿no que confiabas en mí? Y uno dice, ¿por qué preguntó eso? ¿Será que preguntó porque lo despertaron? Pero el Señor no es Jonás, que Él no se molesta si lo despiertan. Jonás se molestó. Es porque sabe que ellos están aprendiendo y que la fe reposa en Cristo, no en sus propias fuerzas. Por eso ellos también acudieron, ya no podían más. Ellos se preguntan, ¿será que entienden quién soy yo? Y de ahí viene la otra pregunta, la segunda. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y tal vez en medio de los problemas tengas muchas preguntas que hacer a Dios y desees que Él responda. Pero en medio de eso el Señor quiere enseñarnos quién es Él. Y quiere enseñarnos que es, como en el Salmo 93, el Todopoderoso. Como en Juan 1:1, el Verbo hecho carne. Disculpen. El Verbo de Dios. Qué fuertes somos. O qué fuerte es nuestra fe en medio de las bendiciones. Ahí sí estamos tranquilos. Pero cuando vienen las tormentas, ¿seguimos siendo así de fuerte o perdemos nuestra fuerza?
¿Sabes realmente en quién has creído? Las tormentas tienden a mostrarnos quién hemos creído y quién acudimos. Por eso vamos primero o al Señor, o a veces acudimos al esposo, la esposa, al amigo, la amiga, al dinero, a la tarjeta de crédito o a otra cosa, antes de que recurrir de rodillas al Señor. Y quinto, el Señor quiere fortalecer nuestra fe, quiere direccionarnos en nuestra fe. Y hay cosas de las cuales no nos damos cuenta. Enfocar nuestra fe, direccionar nuestra fe, fortalecerla. El Señor quiere fortalecernos en la fe. Y hay cosas de las cuales no nos damos cuenta. Así seamos los más observadores, créanme, con todo lo detallista que soy, hay cosas que se me escapan, que se me pasan. Y tal vez a ti también se te han pasado. Y una de esas cosas es que el llegar a Jesús no nos hace estar exentos de esas tormentas. Así Jesús nos haya invitado a descansar en su barca, a pasar al otro lado, no es garantía que no vendrán tribulaciones, no es garantía que no sufriremos tormentas, pero de lo que sí es garantía, lo que nos garantiza el Señor es que en medio de esas grandes tormentas nos dará la cantidad de fe suficiente para resistir y salir victorioso. Él nos dará la fe, enfocará nuestra fe, nos direccionará. Él no nos ofrece un viaje con toda la seguridad y comodidad, pero sí nos ofrece que llegaremos al punto donde Él dice, este es el lugar final. Él nos tiene una llegada garantizada. Y hoy Cristo está despierto en medio de nosotros, en medio de tu vida. Y Él no se adormecerá, ni se dormirá, el que te guarda. Porque Él es poderoso, tan poderoso que aún puede descansar en medio de nuestras tormentas. Y si le llamamos, Él responde, clama a mí, yo te responderé. Y Él respondió en medio de la tormenta. Él está en medio de tus problemas y en medio de tus luchas. Y quiere hacerte descansar, llevar mi carga, llevar mi yugo, que es ligero. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor. Dios está al tanto de tus luchas, de tus crisis, de tus problemas. Y sabes, el Señor quiere llevar nuestra fe a que no sea de la que confíe en su propia fuerza, sino que confiemos en el Señor. Dice, tal vez hemos perdido la fuerza, hemos tocado fondo, cada vez vamos más al fondo, no vemos resultado, enfrentemos esa tormenta dejándola en las manos del Señor. Y a eso es lo que lleva la palabra de hoy. El Señor quiere enseñarnos cómo enfrentar las tormentas, y las tormentas se enfrentan en su mano, descansando en Él, poniéndonos en su presencia, sabiendo que el que nos invitó a subir a la barca, a pasar al otro lado, así hayan problemas y dificultades, nos llevará a buen término, nos llevará a puerto seguro. Solo Dios da la bonanza, solo Dios produce paz. Él es más grande que la tormenta, Él es más grande que todo. Pero aún hay algo más difícil que la misma tormenta, y es la angustia de cómo enfrentarla. Porque puede que te digan, pero esa tormenta, vea usted, para mí eso es sencillo. Mira, tú te estás ahogando en un vaso de agua. Pero resulta que la forma como enfrentamos la tormenta, la angustia que produce eso, es lo que más duele, es lo más difícil de superar. Y si confiamos en el Señor, si nos abandonamos en sus manos, esa angustia desaparecerá. Solo si tenemos fe. Pidamos perdón al Señor si nuestra confianza ha estado en nosotros, en nuestro trabajo, en la esposa, esposo, en el colegio, en la universidad. Todo eso, pidamos perdón a Dios. Pidamos que Él venga y calme nuestras tormentas. Señor, en esta mañana nos ponemos ante tu presencia
Y te rogamos que calmen las tormentas que han venido a nuestra vida, que nos dé fortaleza, que en medio de la debilidad, que en medio, Señor, de todo lo difícil que ha sido, tú te lleves la angustia. Señor, llévate la angustia de tu pueblo, llévate la angustia de la tormenta que nos está agobiando. Y levántanos, precioso Señor, levántanos. En esta mañana, Señor, ayúdanos. Porque a veces la angustia, Señor, con la que nos acercamos a esos problemas, es más grande que a veces, que la misma dificultad. Señor, y eso significa que necesitamos fortalecernos en la fe. Señor, entender como Pablo que no somos suficientes, que tú eres el que nos fortalece, tú eres el que nos da fuerza, Señor. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Eres tú, Señor. Para estos años, Señor, que cumplimos de aniversario, ¿quién es suficiente? Eres tú, Señor. Nos hemos embarcado contigo en árbol de vida para las naciones. Y tal vez han arreciado las tormentas. También han golpeado, Señor, con ímpetu. Y nos recuerda el final del Sermón del Monte. Pero nuestra casa no caerá porque está sobre la roca. Nuestro barco no se hundirá porque tú eres el capitán, Señor, y porque tú estás en medio. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, precioso Señor, porque tú quieres enseñarnos hoy cómo enfrentar las crisis con una fe fundamentada en ti, Señor. Padre, gracias, porque aunque pensamos que este viaje iba a ser sin turbulencias, sin movimientos, sin ondulaciones en el mar, sin un mar encrespado, sin piedras, un camino sin piedras, Señor, tú nos has asegurado que aunque hay estas dificultades, llegaremos a un puerto seguro, llegaremos seguros contigo, Señor. Y pasaremos contigo la eternidad. Y aún nos ayudarás en medio de esta tierra a vivir confiado. Gracias, porque lo que tú nos has ofrecido, Señor, es un plan que aunque tiene tormentas, tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, con llegada segura, Señor, a nuestro destino. Y aunque las tormentas, Señor, nos hagan creer que tú estás dormido, que tú no tienes el control, que tú estás despistado de todo esto, Señor, la verdad es que tú estás en control y quieres enseñarnos en nuestra fe. Gracias por hacer eso, Señor. Gracias por levantarnos. Gracias, Señor, por estos años que nos has permitido. Gracias desde que se creó esta preciosa congregación, esta preciosa iglesia local, Señor, en este barrio. Y gracias por